Hola, hoy en el canal La Profe Luciana vamos a abordar el tema de la generación espontánea y su refutación. En la clase anterior habíamos visto las distintas teorías e hipótesis que explican el origen de la vida en la Tierra, la creación del universo también. En este caso, el filósofo Aristóteles, estoy hablando de hace más de 2000 años atrás, él postulaba que podían crearse seres vivos pequeños a partir de la materia no viva, la materia inerte, muerta, ¿sí? Entonces veremos en esta clase cómo surge esta idea, se mantiene con el tiempo y luego cómo es refutada. ¿Quién la refuta? Refutar significa rechazar, echar por la borda una idea, ¿sí?, que queda obsoleta, haciendo un experimento y comprobando que esa creencia ha sido falsa, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver ese tema en esta clase. Espero que se pueda entender muy bien. Teoría de la generación espontánea y su refutación. Una de las ideas que se propusieron para intentar explicar cómo se originaba la vida en la Tierra era la teoría de la generación espontánea, propuesta inicialmente por el filósofo Aristóteles hace más de 2000 años atrás. Recordemos que él sostenía que los seres vivos se formaban a partir de la materia inerte, sin vida. Para este filósofo existía un principio vital en la materia sin vida que le impulsaba a adquirirla cuando las condiciones eran las adecuadas. Esta idea es retomada por el científico Jean-Baptiste van Helmont en el siglo XVII. Él propuso que los ratones se originaban a partir de la materia en descomposición. Ahora vamos a leer este párrafo que escribió un defensor de la teoría de la generación espontánea. Es del año 1667 y dice así: si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras de trigo, cambia el trigo en ratones de ambos sexos, y estos se pueden cruzar con ratones normales que hayan nacido de manera normal. Pero lo que es verdaderamente increíble es que los ratones que han surgido del trigo y la ropa íntima sudada no son pequeñitos, ni deformes, ni defectuosos, sino que son adultos perfectos. Habiendo leído esto, ¿vos estás de acuerdo con la idea del autor acerca de que los ratones que se hallaron en la ropa hayan surgido del trigo? Bueno, este tipo de creencias, que es la teoría de la generación espontánea, es lo que era válido en esa época, ¿sí? Se creía que pequeños animales podían crecer de materia muerta, materia inerte. Entonces aparece, en este caso, Francesco Redi, que Francesco Redi fue un médico naturalista, fisiólogo y literato italiano. Demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Su experimento de 1668 dio un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. Vamos a ver qué experimento hizo Francesco Redi que refutó la teoría de la generación espontánea. Cabe destacar que la palabra refutar es invalidar algo, ¿sí? Es tirar por la borda, descartar la validez de una idea o una afirmación de algo, ¿sí? Mediante razones y argumentos. Bueno, Francesco Redi, mediante un experimento, pudo refutar la generación espontánea, la teoría esta. Bueno, vamos a ver en qué consistió el experimento de Francesco Redi. Para comprobar si era cierta la generación espontánea, Francesco Redi realizó el siguiente experimento. Colocó un trozo de carne en 3 frascos iguales. Al primero lo dejó abierto, ¿sí? Aquí está, sin tapa. Al segundo frasco lo tapó con un corcho y al tercero lo dejó cubierto con un trozo de tela bien atada.
Esa tela permitía el paso del aire. Después de unas semanas, Reddy observó que en el primer frasco, el que estaba abierto, habían crecido larvas. En el segundo y en el tercer frasco, en su interior, estaba podrido y olía mal, pero no había crecido ninguna larva. Por lo tanto, la carne de los animales muertos no pueden engendrar gusanos a menos que sean depositados en ella huevos de las moscas. ¿Sí? Aquí vemos las moscas que no pudieron penetrar aquí en el segundo frasco y tampoco pudo entrar el aire. Y en el tercero, al colocar la tela, sí hubo ingreso del aire, ¿sí? Que llevaba el oxígeno, pero las moscas tampoco pudieron ingresar. Pensó que la entrada de aire en los frascos podría haber influido en este experimento, por lo que llevó a cabo otra prueba. Puso carne y pescado en un frasco cubierto con una gasa, ¿sí? Como vimos el de recién. Después de un largo tiempo vigilándolo, descubrió que las moscas dejaban sus huevos no en el frasco, sino en la gasa. No llegaban a la carne. Y de paso, recordemos que muchos insectos, como en el caso de la mosca, presentan un ciclo de vida con metamorfosis. ¿Qué significa? Que es primero huevo, pasa a pupa, larva y luego a llegar a un adulto que es capaz de reproducirse. En resumen, Reddy llevó a cabo un experimento en el que puso carne en un grupo de recipientes de boca ancha, algunos con tapas, algunos cubiertos con una tela delgada y otros abiertos. ¿Sí? Aquí están los de las tapas, estos completamente abiertos y estos con una tela delgada. Y observó que las larvas solamente aparecían en los frascos abiertos. La explicación es que los gusanos aparecían solo en los frascos en los que las moscas podían entrar y depositar sus huevos. Luego, Louis Pasteur, en el año 1822, él vivió en 1822 al 1895, él realizó otro experimento. Él lo realizó en 1864 y con ese experimento mostró que no existe generación espontánea de microorganismos, sino que estos se encuentran en el aire y a través de él llegan a la materia que se descompone. A ver, ¿cómo fue ese experimento? Vamos a ver qué utilizó y qué pasó. Bueno, en el caso 1, acá en la imagen 1, Pasteur colocó caldo de carne en dos recipientes, en un recipiente A y en un recipiente B. Luego lo sometió el cuello de los recipientes a la llama hasta darles la forma de S. ¿Sí? Le hizo una forma curvada a cada cuello. Luego, en el paso 3, calentó el líquido de los recipientes para esterilizarlo. ¿Sí? Si yo lo llevo a una temperatura de ebullición, yo mato a todos los microorganismos que puedan estar presentes en estos caldos. Entonces llegó a esterilizarlos. Entonces, con el paso de los días, al tener estos caldos esterilizados, o sea, sin microorganismos, observaba que no había putrefacción, no se echaba a perder el líquido. Entonces, dejó intacto el recipiente A lo dejó intacto y cortó el cuello del recipiente B. O sea, el A lo dejó tal cual, pero el recipiente B le cortó el cuello. Unos días después, el caldo del recipiente B se había estropeado y al observarlo al microscopio, ¿sí? Un poquito de ese caldo, unas gotitas de caldo, observó que había muchísimos microorganismos, o sea que se había contaminado ese caldo. En cambio, en el recipiente B, que no tuvo cambios, se pudo concluir que el aire entraba, sí, por esta parte curvada, pero los microorganismos quedaban atrapados en este cuello de cisne le llaman, y no llegaban al caldo. Por eso el caldo no estuvo contaminado. Entonces,
Esta fue la evidencia más rotunda de la época contra la teoría de la generación espontánea, pero se requirieron muchas décadas y muchas discusiones para que todos los científicos la abandonaran. Como llevaba tanto tiempo instalada entre ellos y tenían gran aceptación, no es de extrañar que incluso después del experimento de Pasteur, muchos de los que intentaban refutarla duraban de todos estos resultados que contradecían la teoría de la generación espontánea. Incluso Redi había dudado de que sus argumentos hubieran sido válidos en todos los casos. Este es un caso interesante para pensar el proceso de avance o estancamiento de la ciencia en cierto periodo y comprender cómo las ideas predominantes influyen en la forma de pensar, cómo los preconceptos impiden ver los problemas desde otra perspectiva y cómo el progreso solo es posible al cuestionar lo que otros dan por hecho. A partir de los experimentos de Pasteur quedaron menos dudas de que todo ser vivo se genera a partir de uno anterior y se dieron grandes debates entre los científicos, producto de los cuales la teoría de la generación espontánea perdió fuerza progresivamente hasta ser descartada. Pero esto da lugar a otro problema. ¿Cómo surgieron los primeros seres vivos? ¿Y cuáles fueron las condiciones necesarias para su aparición? La pregunta sobre el origen de la vida inició toda una serie de investigaciones de distintas líneas. Bueno, espero que la explicación de las teorías y las comprobaciones, los experimentos que realizaron Francesco Redi y luego Louis Pasteur para refutar a la generación espontánea les haya sido muy clara. Nos vemos en la siguiente clase.